Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al octavo y último episodio de 4 Minutes. Ya por fin estamos acabando la serie. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Como les decía el episodio pasado, no espero un final completamente feliz. Siento que hasta el último minuto nos van a dar algún giro de tuerca, algún giro de trama por ahí. Para mí que nos van a hacer creer que efectivamente Time puede cambiar las cosas, pero al final va a resultar que no. Como les decía al final del episodio pasado, quizá todo resulte estar pasando en la cabeza de ambos. O sea, de que está pasando en la cabeza de ambos, está pasando en la cabeza de ambos. Pero como que de alguna manera la serie nos va dando la esperanza de que podría ser real, de que los cambios que estén haciendo podrían estarse dando en otra línea temporal o algo así. Pero no sé, siento que van a jugar con nosotros, chicos. O es eso, o va a resultar que a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo en esta línea de tiempo también, como que no resulte. No sé, chicos, tengo miedo. Por cierto, se preguntarán por qué estoy con esto. Pasa que ayer iba a grabar esto, ayer en la noche, pero llegué demasiado cansada y ya no di más. Entonces dije, pues ya mañana grabo. Pero me había olvidado que la feria esta que les había comentado, pues seguía ahí y están haciendo bulla y probé con esos audífonos para ver qué tal grababa, si inhibía en algo al menos la bulla que hay de fondo, y pues sí lo hace. Lo malo es que la voz sí se oye un poco rara según yo, no sé, o quizás porque no estoy acostumbrada, pero pues es lo que hay, ¿ok? Algo que me hicieron ver en los comentarios del video pasado es que por fin nos habían dado la conexión que hay entre el mundo real y la frase que había visto Great en su vasito de café, y es que Time le dice exactamente lo que Great vio mientras él estaba inconsciente. Entonces probablemente como que eso se quedó en su memoria y así es como de alguna manera eso entró a jugar en la realidad que él posteriormente, cuando entra en paro cardíaco, reproduce en su cabeza. Entonces por ahora ese hecho también ya tiene explicación. Quizá por ahí encontremos alguna que otra conexión más, por el hecho de que Time está viajando mucho antes de lo que pensé que iba a viajar, o sea, al tiempo en el que aún no leía el diario de su madre. Tengo la esperanza por ahí de que la situación de Tonkla también se arregle, pero no sé, como les digo, falta que nos digan que al final de todo simplemente todo fue un sueño y que ninguna línea de tiempo se está creando. Güey, al menos creo que ya estoy mentalmente preparada para lo peor. Pero pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar. No olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Uf. Ya estamos en la realidad de Time, ¿verdad? ก้อนเนื้อมีความนิ่มนะครับกดไม่เจ็บแล้วก็มีขนาดเล็กด้วยทำให้คิดถึงมะเร็งน้อยครับแต่ยังไงหมอจะส่งชิ้นเนื้อตรวจเพื่อยืนยันอยู่ดีครับ ก็ยังชั่วหน่อยพอดีเมื่อเดือนที่แล้วสามีป้าเสียเพราะมะเร็งป้าก็เลยกลัว เสียใจด้วยนะครับเข้าใจได้เลยครับว่าทำไมคุณสุนทรีถึงกังวล A ella no la hemos visto antes, ขอบ ¿verdad? คุณค่ะหมอใจดีมากๆเลยค่ะ Sí, estoy viendo un cambio radical de ánimo, por así decirlo, เดี๋ยว en คุณ la สุนทรีเอาใบนี้ไป personalidad ยื่ de นที่พยาบาล Time. หน้าห้องนะครับแล้วก็รอรับใบนัดผ่าตัดได้เลยครับ ขอบคุณ Ahora หม es อ mucho มากๆ más ค่ะ amable. Recordemos que en la realidad pasada, o sea, en la real, pues él estaba constantemente amargado, por así decirlo, porque en realidad terminó estudiando lo que no le gustaba. O sea, su vida se arruinó completamente desde el momento en que sus padres murieron. O sea, igual sigue siendo doctor, pero su hora sigue paralizada. Espera, ¿seguimos en las 11 en punto? Ay, ¿cuánto hay? ¿Unos 2 minutos? ¡Ah!
Ok, คนหน้าคนต่อไปเชิญครับ no sé si haya regresado lo suficiente. Es que... Ah, เย็นแล้ว คนไข้หมดหรือยังถามพี่ขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งสิ ได้ครับ ok, él también está pasando por su momento de confusión. Ok. Ay, Dios mío. Me pregunto a qué tiempo exactamente viajó él. O sea, en qué momento él revisa el diario de su madre. ขอบคุณครับอาจารย์ Principalmente quiero saber si se intercala o es antes de todo lo que le pasó a Tonkla, pero no creo. Es que eso creo que sería mucho antes, ¿verdad? Aunque igual al Time no saber de todo eso, no sé si puede hacer algo al respecto. Creo que no, no, ¿verdad? พวกพี่กับอาจารย์หลายคนนะคุยกันแล้วนะ ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากจะให้ชวนทามมาเป็นอาจารย์ศัลยแพทย์ที่นี่ต่อ แต่ผมไม่แน่ใจเลยครับว่าผมเหมาะจะเป็นอาจารย์ที่นี่หรือเปล่า ถ้าไม่เหมาะเนี่ย ชื่อถามคงไม่ขึ้นมาเป็นชื่อแรกหรอก ตกลงครับอาจารย์ ผมจะเป็นอาจารย์ที่นี่ต่อครับ ดีเลย งั้นเดี๋ยวพี่จะไปบอกหัวหน้าภาควิชาเขาให้นะว่าทำตกลงนะระหว่างนี้ก็คิดหัวข้อวิจัยไปได้เลยนะ อ๋อแล้วก็ยินดีกับรางวัล ¿Qué tal si gracias a ese tema de investigación que él tiene que hacer, como que empieza a recordar lo que leyó en la investigación de Den? ขอบคุณมากนะ Por ครับ cierto, ¿dónde está Den? Quiero ver a mi Den. Cierto que aquí sigue estando. Pero esa ข cara อโทษนะ no. ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเจอเลยอะ ก็เข้าใจได้ทำเป็นเดนสันแล้วนี่ ก็คงจะยุ่ง รัฐเราขอบคุณมากนะ ที่ช่วยดูเรื่องเบาหวานให้ยายเรามาตลอดเลย แล้วก็ ขอโทษที่ไม่ค่อยได้ดูแลด้วย Aquí igual la descuido. Pero esta vez เรา ¿por ยอม qué? รับว่าหลังๆมานี้เรารู้สึกกับนัทไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ La razón siempre ok, fueron no. sus sentimientos. ๆ ไม่โอเคหรอกจริงๆ เรารู้มาตั้งนานแล้วแหละ แต่ก็ขอบคุณนะ Y de nuevo, Sí, la no, relación se no. fue desgastando poco a poco. ขอโทษนะ ไม่เป็นไรหรอก แต่ถึงจะเลิกกันแล้วทามยังต้องพยายามมา follow up กับเราเหมือนเดิม โอเคไหม Güey, esto también podría ser una realidad que Time hubiera querido. O sea, esta podría ser la representación de todo lo que, todas las decisiones que a Time le hubiera gustado haber hecho. Güey, no. ได้สิ ยายเราก็ติดหมอคนเดิม ไม่อยากเปลี่ยนหรอก La manera en que le hubiera gustado haber actuado. ขอบคุณมากนะ ยินดีมาก Hubiera querido terminar en buenos términos la relación con Nucha. 아, พี่ครับ หมอทำมินตรวจอยู่ที่นี่หรือเปล่า ใช่ค่ะ ผมขอตรวจกับเขาได้ไหม ถ้าไม่ได้ทำนัดไว้ต้องรอหน่อยนะคะ คิวคุณหมอยาวค่ะ Busca una cita con él. ไม่เป็นไรครับ รอได้ ถ้างั้นนั่งรอตรงนั้นก่อนนะคะ เดี๋ยวพี่ดูให้ค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Porque es como que uno de los más reconocidos, supongo. คนต่อไปเชิญครับ O sea,
estaba en un anuncio y toda la cosa.หมอครับ คุณพัชรวิทย์ Falta de ปวดมา sueño. เอ่อปวดแบบจุกแน่นหรือว่าแสบร้อนครับ ทั้งสองอย่างครับ เป็นหนักขึ้นตอนหลัง Ardiente กิน usted, ข้าว bebé. มีกินข้าวไม่ตรงEste Grey también está mucho más relajado. Oh my god. Pues cada uno se deja revisar como quiere, ¿no? Yo no Qué vi todo le- bonitos. Siento que toda esta felicidad me la van a arrebatar de las manos. Así que lo voy a disfrutar mientras dure, ¿ok? ยังไม่ดีขึ้น แนะนำให้กลับมาตรวจใหม่นะครับ ได้ครับ ยื่นใบนี้ที่พยาบาลหน้าห้องได้เลยครับ อันนี้เราเสร็จแล้วเหรอครับ เสร็จแล้วครับ Pues si quieres. โอเคครับ A menos que quieras que sigamos la cita médica en otro lado. No, lloro. ¿Será que al menos lo recuerdo? Solo le queda un minuto. ¿Será que el verlo lo hace recordar al menos algo a nivel subconsciente? ¿Y por qué este güey no ha podido dormir? Para este entonces ya pasó lo de... Porque en la línea de tiempo real él va พี่พึ่งคนไข้หมดหรือ al hospital porque no puede dormir por todo el trauma que le generó la situación de la señora. Pero para ese entonces también ya había pasado lo de el asesinato que cometió Tyrell y el que él haya ayudado a esconder el cuerpo. ยังครับ ตอนนี้หมดแล้วค่ะ มีคิวอีกทีรอบบ่าย โอเค งั้นผมขอไปกินข้าวก่อนนะครับ ตอนบ่ายผมมีเข้า OR ได้ค่ะ Güey, หมอ queda un minuto. Azul rojo. เย็นนี้คุณหมอว่างไหม Esta vez él lo va a invitar. ¡Ah! Si tuvieron su cita. Y no médica.
Las manos, la tensión. ¡Ah! Oh my god. Auxilio, en cada línea de tiempo. La química es la misma. เป็นได้อยู่คนเดียวก็นั่งเองได้นะ เมื่อยไหมครับผมนวดได้ไหม Si llega a conocer a su abuela, no, esto es demasiado feliz para ser real. Auxilio. เมื่อยปะ เจมไม่ได้มือทำไมให้นวดมากกว่าฝีมือยังเหมือนเดิมเลยลูก แต่มือไม่แข็ง Así es como a Time le hubiera gustado que sean las cosas, pero no. ไป ไม่ใช่ได้ใช่ได้ กระเด็นจริง La guitarra. No, se están noviando. Chicos. Akira. Akira. Ay, también tiene el mismo nombre aquí. อยู่ไหม อยู่ไหม หนูแล้วเหรอ Uy. Voy a llorar. Ahora tú. ¿Te ayudo? Ay, no basta, qué bonito. ¡Qué bonita toma! Y qué bonita piscina. Nah, cayó paradito, es lo que adoré. Así dicen. No, güey. En cualquier momento Time va a despertar. No, si es... no sé. Esperen. Si es que despierta... Oh my god. Primera vez que veo que el besito en el agua no suelta burbujas. No, no me hagan esto. No, esa canción, no. No me usen esa canción. เมื่อมีเธอเข้ามา ¿Por qué me hacen เพื่อ esto? รอเจอเธอใช่ไหม El edificio. นี้เรายังคงจับมือกันเรื่อยไปถ้าโลกทำไรมัน Ay, no. หายลงก็คง Es la versión cantada por Time, ¿verdad? ¡No! Eso es un golpe bajo. Eso es un golpe bajo, auxilio. Déjenme repetirle ahí a todo porque las lágrimas en mis ojos no me dejaron apreciar bien todo. Ay, no, ¿cómo me hacen eso? Eso es un golpe bajísimo. Güey, estoy temblando literalmente. ทุกเรื่องราวที่ผ่านทุกค่ำคืนผ่านไปวนแบบนี้เรื่อยไปไม่มีคุณค่าอะไรเมื่อมีเธอเข้ามาฉันก็เริ่ Lo ม bonitos que เข้า son, ใจ basta. เวลา เป็นไร No.
Güey, no, el corito, yo esperaba el corito. ไม่อยากไปเข้าเวรเลยอะ ง่ายจะตาย ก็ไม่ต้องเข้า นี่จะเป็นแฟนหมอเข้าใจงานหมอหน่อยสิ ล้อเล่นน่ะไม่ต้องดุเลย Auxilio, ¿puedo empezar puedo terminar el video antes de terminar el episodio? Necesito pensar que todo está pasando de verdad. เข้าห้องน้ำก่อนนะพี่ Creo que a este punto está más que claro que toda esta felicidad nos las van a arrebatar de golpe. ไอ้ทอม เบน กลับออกมาได้แล้ว Es Den. นั่นมันไม่ใช่ความจริง Den lo está llamando ถ้ามึงออกมาไม่ได้มึง para จะตาย salvarlo. อย่าปล่อยให้เวลาครบ4 นาทีเด็ดขาด Porque, claro, Den sabía. La señora ไม่ se ใช่ lo ความ dijo. จริงกันเหรอ Oh my god. ไอ้ทามมึงได้ยินกูไหมเนี่ย ไอ้ทาม Oh my god. No sé si. Ah. เกรดเกรด No, no, no me hagan esto. Yo no sé si quiero que se salve o no. เกรดเกรดเกรดได้ยินพี่ไหมเกรดเกรดเกรดเกรดได้ยินพี่ไหมเกรดเกรดออกมาได้แล้วเกรด Güey, lo peor es que están muriendo al mismo tiempo. Y si uno muere y el otro no. เกรดออกมาได้แล้วเกรดเกรดเกรดเกรดเร็วสิเกรด ¿Por qué? ¿Eh? Pero si eso no es lo que pasó realmente. Claro, pero ese el grade de la línea. Es como que ambas. ¿Será que él también puede escuchar su...ทางวันที่ 4รีบบอกเพื่อนต้องด่วนเลยครับ Lo salvo. 2 1 Güey, menos mal, Time recibió la asistencia que... Güey, ¿cómo es que llegó tan rápido, Den? ฟ้า คุณคุยกับพ่อผมหรือยัง พ่อบอกว่าไม่มีอะไรต้องคุยแล้วนะคะ พ่อคุณน่าจะเคลียร์ได้นี่ แค่ออกมาบอกว่าหลักฐานพวกนั้นเป็นหลักฐานปลอมก็ได้ ธุรกิจมันเสียหายเกินกว่าจะแก้แล้วล่ะค่ะ พ่อฝาก็คงทำได้แค่จัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยอะจริงๆ คุณเองก็น่าจะรีบหนีออกไปเหมือนพ่อแม่คุณนะ จะให้ผมไปได้ยังไง น้องชายผมถูกยิง ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ ตอนนี้ผมกำลังจะทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิม เหมือนเดิมไม่ได้แล้วล่ะค่ะ นี่คุณไม่รักผมเลยเหรอ
Probablemente solo sea su เคยรักฟ้าบ้างไหม distracción. ตอนนี้คุณไม่มีประโยชน์อะไรกับฟ้าแล้ว อยู่ด้วยกันจะทำให้ฟ้ากับพ่อยิ่งเดือดร้อน Ya no me Se lo sirve, paré, se ajá. dijo. ฟ้า Pues, ¿qué te ออก digo? ไปได้แล้วค่ะ Se veía la clase de ถ้า persona คุณไม่ que ไป era. อะฟ้าจะให้ลูกน้องมาพาคุณออกไป เชิญ Baby, me asustas. Y va a tratar de hacer. ¿Es toda la evidencia? No, la evidencia ya está. O sea, hay otras evidencias que ya están publicadas. Ah, claro, su papá le había dicho que vaya al almacén por el dinero para que puedan escapar. Una de las promos más sutiles que he visto hoy. Güey, mientras Time se está muriendo, güey. สวัสดีค่ะ นี่ใครครับ ลูกสาวของคุณพ่อวันชัยค่ะ คุณพ่อเสียแล้วมีอะไรหรือเปล่าคะ ผมรู้ ว่าใครฆ่าพ่อคุณ Lo va a คิดว่าแรงจูงใจน่าจะ exponer. เกิดจากการล้างแค้นครับ Claro, porque al señor Wanchai dijo que lo había eliminado, ¿verdad? Ok, a ver si así alguien toma venganza en ese señor que ผม también... คิดว่าแรงจูงใจน่าจะเกิด Por cierto, el episodio pasado lo había confundido con el padre. Con los dos padres encima. No, mátenme. ผมคิดว่าแรงจูงใจน่าจะเกิดจากการล้างแค้นครับ นายต้นกล้าน่าจะเข้าใจว่านายไตเติ้ลเป็นคนลงมือฆ่าโดม ก็เลยออกตามล่าด้วยตัวเอง แล้วก็จัดฉากฆาตกรรมให้เหมือนกับที่น้องชายตัวเองโดนครับ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่านายต้นกล้า รู้รายละเอียดพวกนี้ได้ยังไง Upsi. คดีนี้เป็นคดีใหญ่และก็สำคัญมาก ผมอยากให้พวกเราทุกคนเร่งวางแผนและจับกุมมาให้ได้เร็วที่สุด Ok, Wing igual está cumpliendo con su deber. ¿Por qué tiene un uniforme diferente al que tenían? Ahora sí te acuerdas de él. Cuando estás en tu límite. Cuando no te queda nada más. Si supiera que fue él quien le disparó a su hermano. คนที่ริมบึงน้ำนะครับ ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หลักฐาน DNA และรอยนิ้วมือที่ปรากฏบนก้อนหินที่คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธสังหารนะครับ ซึ่งตรงกับรอยนิ้วมือของนายอนุวัฒน์วรินทร์เดชหรือนายต้นกล้า
El collar del gato. Ah, con eso dedujo dónde podía estar, donde lo habían enterrado. Oh my god. Ok, eso no me lo esperaba. No después de lo que cada uno se acaba de enterar. เห็นแล้วว่าคนแก้แค้นให้โดมใช่ไหมพี่ขอโทษนะต้นกล้าพี่ขอโทษที่ไม่ได้อยู่ช่วยตอนที่โดมตายต้นกล้าไม่ต้องกลัวนะพี่จะพาต้นกล้าหนีเอง Güey, la manera en que lo entendió. Les juro que no me lo esperaba. ประยักษ์ครับสารวัตรครับ มีคนรายงานมาว่าพบนายต้นกล้าอยู่ที่ร้านขายของในตลาดครับ ผมดูกล้องวงจรปิดที่ร้าน มีชายคนเหมือนกำลังจะช่วยเหลือนายต้นกล้าหลบหนีครับ นี่ครับ Uy. Justo en la herida. Justo en la herida de Wing. Quizá ahora lo quiera atrapar con más ganas aún. ปล่อย29ได้เลย ครับ 20 ว2 15 พื้นที่หน้าสอนอได้เลย 28 Ay, güey, todo esto es un desastre. ¡Ah! Todo esto dio un giro inesperado. O sea, al final el que nunca lo dejó solo es... O sea, y no es que no entienda ambas partes, ok, o sea, también entiendo a Wing, pero de alguna manera al final el quien no lo dejó solo es Korn. Y es que probablemente él lo conoce, él sabe por todo lo que ha pasado, sabe cómo se debe haber sentido y simplemente lo entiende. รออย่างนี้นะต้นกล้าคนของพี่กำลังจะมารับแล้วเราก็จะปลอดภัย De alguna manera ambos están igual de rotos, se podría decir. Y Win pues no.ต้นกล้าเก็บของตำรวจมาต้นกล้า No lo podría llegar a entender. ไปออกไปดิออก Oh my god. ไม่ต้นกล้า Oh my god. ไปดิไป สารวัตรครับภารกิจล้มเหลวครับนายกรกับนายต้นกล้าหลบหนีไปทางสะพานหลังของพักแล้วครับ รับทราบ เดี๋ยวผมแยกไปอีกทาง ไปต้นกล้าไปBueno, claro. Ay, no. Ay, no.
Ay, no. Güey, ¿por qué ahora los apoyo? No, es que la manera en que Cor lo está protegiendo no basta. Basta. ¡Hey! ¡Yun!คุณก้ามอบตัวเถอะ Oh my god. Güey, ni tampoco คุณเป็น quiere หวังใน hacer ตัวผมใช่ esto. ไหมก็เลยทำแบบนั้นไปอ่ะ No, chiquito. Basta, esto me está lastimando คุณ por ทำตาม todas ที่สัญญากับผม partes. ไว้ไม่ได้อะ ผมขอโทษ มันไม่ง่ายคุณก็รู้ ง่ายดิ ผมทำสำเร็จและเร็วกว่าคุณด้วย ไอ้2 ตัวนั้นน่ะ มันได้ชดใช้แล้ว มันคืออะไรอะต้นกล้า 2 ตัวนั้นคืออะไร Espera. Él recién se está enterando. En las noticias solo mencionaron a Tyron. คนที่ฆ่าโดมอีกคนน่ะคือเกรซ Ah, güey, yo pensé que ya sabía. No, güey. Basta. No puede ser que le estén diciendo todo esto ahora mismo. La actuación. No puede ser. Güey, no. El acting de Korn. Güey, ninguno quería que esto pasara, Dios. Se va a matar, se va a matar. Dios. เราหนีไปอยู่ด้วยกันเถอะ พี่หมายถึง ตอนนี้เหรอ ใช่ ตอนนี้เลย พี่ไม่กลัวอะไรแล้ว พี่แค่อยากอยู่กับต้นกล้าตลอดไป Que ya no está. Ellos también van a tener sus 4 minutos de felicidad. No. Güey, ni siquiera le quería disparar a él.
Güey, ¿por qué Korn le iba a disparar? ¿Por celos? Bueno, supongo que es como que toda una mezcla de emociones, ¿verdad? Porque de alguna manera no fue capaz de cumplir, o mejor dicho, de hacer su trabajo. O sea, no protegió a Great de alguna manera. Así es como lo puede estar tomando. Y además está el hecho de que, pues, tuvo algo con Tongla y... más todos los demás sentimientos que debe haber estado procesando en ese momento. Y yo pensé que ya sabía lo de Great. ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากปติอิติตังปฏิตังตุมหัง Pues คิ que ปะ les เม digo, วะสมิจัน después ตุ de todo lo que hizo Tongla, no podía haber un final feliz para él. O sea, realísticamente no había como. Así que lo único que espero es que realmente haya tenido esos 4 minutos de felicidad. De haber podido ver las cosas que hubiera querido ver. De haber podido hacer las cosas que debió haber querido hacer. สัพเพปริตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิทิโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัส Great ตุ murió. มาเตป Me วั van ต a วัน decir ต que รา Great ยุ murió, โก ¿verdad? สุขีทีขายุโกภวะ Ay, no, su อภิ abuela. วาทนาสีริสนิจังวุฒาปรัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัดกันติอายุวันโนสุขังพระลัง Güey, la abuelita. อนุโมทนาด้วยนะโยม No. Era la almita más pura de todo este universo, basta. Los ojitos de Time. Great. Sí vivió. เดี๋ยวพี่จัดการให้นะ El hecho de que también le está rindiendo homenaje a Tongla. Ok, me interrumpieron. Me trajeron un vasito de jugo. Pero les decía que el hecho de que también le está rindiendo homenaje a Tongla, probablemente ahora sabe quién era y por qué hizo lo que hizo. Y sabe quién era para su hermano también. Su tenedor. คิดไปเลย ผมเลิกให้พี่แล้วนะ พี่ไม่ต้องห่วงผมนะ มีความสุขกับคนที่พี่รักนะ Al menos en el más allá. More time Welcome back อะไรนี่ยังทำไม่เสร็จอีกเหรอ ก็รอสัมภาษณ์ Güey, a esto me refería. Es un final feliz, pero no tan feliz. เหมือนกับเกสเพิ่มอยู่นี่ไงครับซัมเมอร์ไซส์ได้เพิ่ม
Más bien es un final triste, pero no tan triste. สวัสดีครับ น้องเกดพี่ชื่อหมอเดนนะ ครับหมอเดน ห้ามผัวนะ Ahora también lo va a usar para su investigación. เดนที่แบบว่าเดนทิสอะพ่อแม่พี่อยากให้พี่เป็นหมอฟันมากกว่า ครับ มึงอะไรสาระ ¿En serio? อุ้ยนึกว่าเดนตรวจเสร็จแล้ว ¿Y esos ไม่ dos เป็น ya ไร están juntos? ไม่เป็นไรเธอ มานี่ก่อนมานี่ก่อน Por มานี่ fin ก่อน se van a เดี๋ยวนั่ง encontrar. นั่งก่อนมานั่งก่อนนั่งตรงนี้ ทุกคนครับ Y también tipo, ¿y esos dos que เรียก traen? ว่าชื่อเต็มว่าลูกว่าที่รัก Mi querida. กูหายไปแค่2 เดือนมึงมีแฟนเลยเหรอ ว่าครับ ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? มันหล่อ กูหายไปแค่2 เดือนมึงมี 2 แฟนเลยเหรอ meses. พูดหล่อนี่หว่า Ay, thank ว่า you. คะเขาขอสัมภาษณ์เพื่อนอีก2 คนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวนะฮะ โอเคค่ะ เคยเจอกันเหรอ ¿Por qué se vieron? ที่ En นิ el ทรรศ más การศิล allá. ปะ ใช่ครับ ¿Exposición de arte? สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการออกซิเจ Era นอ una ย่างต่อเนื่อง exposición de arte. กูกำลังเดินขึ้นไปอยู่ Con razón las proyecciones. ก็กูขึ้นมาแล้วเนี่ย ไปต่อไอ้เฮียเติ้ลร้านอะไรมีบันไดเยอะขนาดนี้วะไอ้สัส Yo pensé que era algún rincón de su mente en el que veía, o sea, veían eso. คนต่อการขาดออกซิเจนได้ Por eso esa información se les เดี๋ยวเข้า grabó. ประตูเลยใช่ไหม กูเห็นแล้ว โอเค แค่นี้นะ เกิดอะไรขึ้นกับการรับรู้ของเราในช่วงเวลานี้ Ok. เราอาจจะกลับไปเห็นถึงความรู้สึกผิดบาปการตัดสินใจที่ผิดพลาด Y se saludaron. เราอาจจะอยากตัดสินใจใหม่เพื่อแก้ไขความผิดพลาดนั้น เพื่อจิตสุดท้ายที่สุขสงบ ฉันจะให้ความสามารถในการมองเห็นอนาคต 4 นาทีให้กับคุณ Ok. Así que por eso fue. Güey, qué buena manera de confundirnos, ¿eh? O sea, una exposición de arte es la รอบต่อไปจะเริ่มอีกครึ่งชั่วโมงนะคะ de crear como un ambiente surrealista, por así llamarlo, onírico. รอบต่อไปจะเริ่มอีกครึ่งชั่วโมงนะคะ เป็นยังไงบ้างคะ ชอบไหมคะ พอดีผมหลงทางเข้ามาครับ Él terminó ahí porque se perdió. ผลงานเมื่อกี้ดีมากเลยนะคะ ดีใจค่ะที่ชอบ งั้นขอตัวก่อนนะคะ กูหาไม่เจอบาร์รับพี่อะไรวะ งั้นมึงออกมารับกูดิไอ้สัตว์ ¿Por qué la enfocaban? ¿Y por qué ella los มึงอยาก miraba ขี้เกียจ así? ดิควายไอ้เติ้ลกูจะกลับเลยนะเว้ย กูพูดจริง คุณครับ เป็นอะไรบ้างครับคุณ ใครก็ได้เรียกรถพยาบาลที Ahí es cuando le dio. มึงออกมารับกูเลย Y ahí tampoco hizo nada. Ay, es que ese great, güey. Esa versión de great.
la señora, la de la exposición igual me sigue causando intriga.โออิชิกุไนครับผม ขออันนี้ชิ้นหนึ่งนะคะ แล้วก็อันนี้ชิ้นหนึ่งด้วย Ahora ya no me siento tranquila con que estos dos van a terminar bien. No me hagan esto. ฮัลโหลแม่ เจอกันพี่ เดี๋ยวผมล็อกร้านเอง เกรซเป็นยังไงบ้างลูก ก็ดีครับ แล้วแม่ล่ะ ลำบากนิดหน่อย เพราะต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ แล้วเกรซได้ไปเอาเงินที่โกดังหรือยัง No puedo creer que esos dos se hayan salido con la suya, después de todo lo que han hecho. Sobre todo el padre. Espera, ¿qué? ที่โกดังหรือยัง ยังครับ อ้าวทำไมล่ะเกรซเอาไปใช้สิจะได้ไม่ลำบาก แล้วอีกอย่างนะ แม่โปรตำรวจจะมาเจอก่อนที่ลูกจะได้เอาไปใช้นะ ไว้มีเวลาเดี๋ยวผมไปเอานะครับ No, แม่ดูแลตัวเองดีๆด้วย เกรซแม่มีเรื่องอยากให้เกรซช่วย เรื่องอะไรครับ คืออย่างนี้ แม่ติดต่อกับท่านรัฐมนตรี Ah, no เพื่อ puede หา ser. พาพ่อกับ Ah, no แม่ puede กลับ ser. ไทย No, mínimo quédense allá. ช่วยพวกเรา Donde quiera que... ต้องรบกวนเกรซให้เอาเงินสดบางส่วนไปให้ท่านหน่อย Greg, por favor. ให้ผมไปเองเลยเหรอ ใช่ ถ้าท่านช่วยเรา พ่อกับแม่รอดคดีได้แน่ แล้วเราจะกลับไปมีทุกอย่างอย่างที่เราเคยมี No merecen volver a tener todo lo que tenían. Great, dígame que no lo vas a hacer. Dígame que... พี่กำลังพยายามหาหลักฐานที่เอเวอลิสมันฆ่ายาย Estoy estresada. ถ้าเป็นไปได้ หลักฐานที่เอเวอลิสมันฆ่ายายพี่ ¿Ese sigue ถ้าเป็นไป libre? ได้ จะหาย้อนไปถึงตอนตั้งแต่มันสั่งฆ่าพ่อแม่พี่เลย แต่ว่าครั้งนี้พี่จะใจเย็น ไม่บุ่มบามแล้วก็ไม่คิดเองเหมือนครั้งที่แล้วครับ Oh my god. Tengo miedo. แกเป็นไรเปล่าอ่ะ แม่ผมให้ผมเอาวันนี้มาฝากท่านครับ No, Grey, no la vuelvas a cagar. ¿Por qué? ¡Ah! Para eso sí no tienes miedo. Ay, ¿cómo? พ่อแม่เธอเนี่ยก็ซ่อนเงินสดได้เก่งเหมือนกันนะ Dígame que hay algún plan detrás de todo esto, por favor. เก่งเหมือนกันนะ Por favor. แล้วพ่อแม่ผมจะกลับไทยได้เมื่อไหร่ครับ ผมขอเวลาหน่อย ตอนนี้กำลังเคลียร์เส้นทางอยู่ คิดว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์อะ เราเรื่องคดีเหรอครับ ไม่ต้องห่วง ผมเนี่ยสามารถเคลียร์ชื่อให้ชนินกับวิริยาได้สบายอยู่ละ ขอบมากเลยนะครับ ถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะ El nivel de estrés y ansiedad que estoy sintiendo en estos momentos.
Ok. Lo grabó. หมายความว่าเกรซจะไม่ให้พ่อแม่กลับไทยอีกเลยเหรอ Güey. ใช่ ถ้าพ่อแม่ผมกลับมาเขาคงทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดหนีไม่พ้นหรอก Igual que ทำธุรกิจ antes. แบบเดิม สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอะ Dios, gracias. No, Gracias. Güey, les juro que si Grey no demostraba algún tipo de crecimiento iba a estar muy, muy molesta. ให้ตำรวจยึดไป ผมไม่อยากใช้อ่ะ ¿Qué cosa? เงินน่ะ ให้ตำรวจยึดไป Por supuesto, es Mira, dinero Chaya. sucio, muy, muy เงินได้ sucio. มาอย่างไม่ถูกต้อง แล้วเกรซไม่กลัวโดนเล่นงานหรือว่ามีเรื่องยุ่งยากตามมาเหรอ ตั้งแต่ผมผ่าน4 นาทีนั้นมา Claro, Sí, de sí, algo con tiene todo que eso, haber claro, pa. servido. อะไร คือความรู้สึกค้างคาใจตอนใกล้ตาย Eso, que caiga, maldito corrupto. ว่าสมบัติมานานเท่าไหร่แล้วคะ มีน้ำพันเดียวคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่ในค้ามีการท่ามีการท่าเรื่องต่อหรอครับเรื่องจริงนะครับ ท่านครับ เชิญครับ Sí, la policía hace su trabajo. ท่านครับ Oh my god. ขออนุญาตครับสารวัตรครับ เจอตัวผู้การวริศแล้วครับ Aguarí también. Esa era la foto que le tomó el primer día, ¿verdad? Que se acostaron. สวัสดีครับ ครับ เขาหายตัวไปตั้งเดือนกว่านี่คือถูกจับมาขังอยู่ที่นี่เหรอ น่าจะใช่ครับ ก่อนหน้านี้มีคนแจ้งเหตุว่ามีเสียงร้องโหยหวนดังมาจากตึกนี้ สายตรวจเลยเข้ามาตรวจสอบภายในตึก เจอผู้การนอนอยู่บนพื้นในสภาพอย่างที่เห็นครับ เราได้ตัวคนทำไหม จับไม่ได้ครับ ¿Por qué estaba gritando? เหมือนจะไหวตัวทันหนีไปก่อน แต่บริษัทนี้ติดตัวไปตั้งแต่ที่เสี่ยวันชัยตาย สันนิษฐานว่าคนที่เปิดตึกนี้ได้ น่าจะเป็นอดีตพนักงาน หรือไม่ก็คนในครอบครัวของเสี่ยวันชัยครับ ก็อาจจะใช่ ตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้ใช่ไหมว่าใครฆ่าเสี่ยวันชัย ยังครับ โอเค ขออนุญาตครับ Esperen, esperen, esperen. Ah, entonces probablemente la hija del señor Wanchai, ¿verdad? O sea, al final resultó el hecho de que Korn le haya dicho acerca de que Warit fue el que mató a su padre, pero logró escapar entonces. Warit. คนไข้อยู่โซนแดงค่ะหมอ ¿Es él? Es él. Es él. ¿Nos recuerdas? ¿Recuerdas cómo mataste a sangre fría a su abuela? Mátalo, Time. Time, mátalo. สวัสดีครับหมอช้าง แล้วถ้าพี่เจอวลิตอีกครั้งอะพี่จะทำยังไง พี่จะฆ่ามัน
ล้างแค้นให้ยายพี่ Se lo merece. แก้แค้นน่ะมันดี Nomás จริงเหร esto อ no le traiga problemas legales. ¡Ah! สมมติเล่นๆนะ ถ้าพี่เจอวลิตตอนใกล้ตายอะพี่จะช่วยเขาไหม Oh my god. Y Dios. justo se presentó esa, Ni que solo esa quería exacta contar, situación. ใช่ Sí, porque se supone que al ser doctor, pues uno hace el juramento, ¿verdad? En el que promete, pues, salvar toda vida. สรุปจะช่วยป่ะ ไม่รู้ Supongo que lo sabe ahora que llegó el momento de la verdad. เดี๋ยวผมขอเซต OR นะครับ ขอใบออเดอร์ด้วย ได้ค่ะหมอคะ Al final lo salvó. คุณไม่ต้องห่วงนะครับ ผมประเมินแล้วว่าคุณจะรอด แต่คุณจะพิการจนคนอื่นต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวคุณไปตลอดชีวิตแน่นอน Ok, me encanta, me encanta porque técnicamente no rompió su juramento. Y a la vez, o sea, supo el tiempo exacto en el que tuvo que quitarle la cosa esa para que quede con esos daños, ¿sabes? Me encanta. Y técnicamente no rompió su promesa. Lo siento, hijita, pero tu padre era un desgraciado, una maldita. Él mismo se lo hizo. Ella también era. Pues, ¿qué les digo? Me encanta. Satisfacieron mis deseos de venganza y a la vez el muchacho no rompió su promesa, su juramento. Además que esa venganza, digamos que es más dura, más dolorosa, más agonizante, es exactamente lo que merece. ¿Por qué Grace está ahí? คุณคือน้องชายของกรณัยที่ถูกต้นกล้ายิง ครับ ไม่ทราบว่ามาทำอะไรที่นี่ครับ ผมอยากจะรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำ คืนนั้น ที่โดมถูกฆ่าตาย ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย Sí, es una mezcla de orgullo y pena. ที่นี่สวยดีนะ ไม่รู้ ¿Cuál เราจะได้ habrá อยู่ด้วย sido กันแบบนี้ su condena ไป por ไกลแค่ไหน eso? นะ เกรซ ¿Por qué traducen el nombre? ศาลจะเมตตาเกรซที่เขาให้เกรซประกันตัวออกมาเพราะว่าเกรซเป็นคนดี แล้วอีกอย่างทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดเกรซนะ เกรซเก่งมากเลยนะ เกรซสิ่งที่เราเห็นใน4 นาทีเนี่ย มันจะสะท้อนประสบการณ์ที่เราเคยเจอ แปลว่าในความเป็นจริง เกรซรู้จักที่นี่อยู่แล้วใช่ไหม ไม่รู้จัก ¿Qué lugar es ese? ใน4 นาทีผมแค่ขับรถมั่วๆเข้ามา Ah, es donde se fueron esa vez que tuvieron su... แต่ที่นี่ก็มีอยู่จริง แล้วผมไปรู้จักที่นี่ใน4 นาทีได้ไงอะ
No les dije que había visto muchas cosas. ¿11:05? No, 11:04. No, ya basta. Basta. Aquí quiero terminar la reacción. ¡No! ¡No me hagan! ¡Ay, hijos de puta! Güey, ¿cómo los odio? ¿Cómo los odio? ¡Ah! ¡No! Hijo de puta, el susto que me dieron. Yo ya iba a acabar la video reacción ahí, ¿me entienden? Ay, los odio por asustarme así. Al menos ellos tuvieron su final feliz. Güey, qué joyita de serie, qué obra de arte de serie, basta. Hasta el último minuto me mantuvieron con las emociones a tope, a flor de piel. No hay nada más, ¿verdad? Güey, el último episodio incluso fue una montaña rusa de emociones, basta. Güey, ahora sí me pegó fuerte la nostalgia. Es que el acabar la serie con esa toma y esa canción, no, le dieron en el blanco, o sea, supieron siempre todo lo que estaban haciendo. Oh my god, el ver el nombre de mi Jeff Satura ahí en lírica, digo en letra y composición. Ya, ok. Oh, chicos, ¿qué les digo? 10/10, me encantó, me encantó. Esta serie definitivamente tiene un 11, ya se los venía diciendo, y con este final se comprobó. Les decía que yo no me esperaba un final completamente feliz. Obviamente, es más, hasta había la posibilidad de que nos dé un final trágico, pero de alguna manera tenía la esperanza porque pues a diferencia de Dead Friend Forever, que era un poco más suspenso, terror incluso se podría decir, en este caso teníamos un poco más de romance. Entonces tenía la esperanza de que por ese lado podía haber una diferencia, pero igual tenía miedo y estaba ansiosa. Y con ese final yo pensé que me iban a hacer lo mismo que Dead Friend Forever, güey. Que me iban a decir que todo esto, no sé, nuevamente estaba pasando en su cabeza por alguna razón. No sabía cómo, pero tenía miedo, ¿me entienden? Me encanta porque el final fue realista, pero a la vez no dejó de ser satisfactorio, ¿saben? En el hecho de que obtuvimos venganza, al menos con la persona que más lo merecía. Igual yo sé que quedan libres los padres de Great y están haciendo lo que quieren a sus anchas, pero al menos están lejos, ¿saben? No regresaron a Tailandia como pensé que en algún momento lo iban a hacer, güey. Yo ya estaba a punto de decepcionarme completamente de Great, pero tenía la esperanza de que haya algún plan detrás de todo eso y efectivamente había. Con lo cual pues también demuestran el desarrollo del personaje de Great. De alguna manera quiso enmendar sus errores, a pesar de que sean sus padres, pues sabe que todo lo que hicieron está mal y sabe que si vuelven a venir al país van a seguir haciendo lo que quieren a sus anchas. Además también el muchacho terminó confesando, terminó afrontando la responsabilidad de lo que había hecho. Quizá igual aún quedaba pendiente el caso de la señora a la que atropelló,
pero digamos que en ese caso podría ser como una responsabilidad compartida. O sea, ahí lo que estuvo mal fue el hecho de que el padre haya encubierto todo, pero en el hecho concreto en sí, pues ella no debió haber, no sabemos si es real el hecho de que la señora realmente estaba tratando de suicidarse, pero por la manera en que se dio todo, por el hecho de que ella estaba en ese túnel cuando normalmente por ahí no hay personas, indicaría que sí. O sea, creo que eso es lo que más probablemente pudo haber pasado. Ahora, como que con este dato que nos dieron aquí al final de que Great vio ese lugar a pesar de que nunca antes había ido, creo que podría indicar de que también algunas cosas que vieron en sus mentes podrían ser reales. Ahora, respecto a Korn, Tonkla y Win, güey, no, qué trágico fue todo. Dios mío. Pero pues de alguna manera, como les digo, me lo esperaba. Para Tonkla no veía un modo en el que él pudiera continuar siendo feliz a menos que hubiera podido escapar, pues igual que lo hicieron sus padres y todo eso, pero pues al final no se dio. Igual, como les digo, internamente él también ya estaba completamente roto, destrozado. No sé si en algún momento él hubiera podido superar todo eso, ¿saben? Igual me dolió en el alma, o sea, entiendo perfectamente todo lo que lo llevó a hacer en lo que hizo. Ahora, Korn, güey, Korn también me dolió, a pesar de que no lo tragaba completamente. O sea, siempre me pareció bastante interesante como personaje, pero pues él también tenía sus red flags, entonces. Pero ahora en este último episodio, al ver cómo entendió y apoyó a Tonkla hasta el último minuto, claro que al principio pensé que sabía lo de Great, pero no, resulta que no lo sabía. La noticia le cayó como un balde de agua fría y güey, la actuación de Buzz ahí, o sea, increíble. Jamás lo había visto poner, o mejor dicho, jamás lo había visto hacer una escena como esa, que involucrara tanto sentimiento, y lo manejó perfectamente, o sea, magistralmente. Me sorprendió, realmente no me lo esperaba. Con esa escena creo que él también entra a mi top 3 de los actores de la serie. O sea, todos lo hicieron genial, de verdad. El nivel de actuación que tiene la Beyond Cloud es increíble, pero de entre ellos para mí destacan Faiz, Buzz y Jess. O sea, wow, con razón se llevaron el premio a mejor cast, creo que era, o cast revelación, algo así, pero pues merecidísimo ese premio, y más aún después de ver este último episodio. En esa escena todo pasó tan rápido, la manera en que Korn se enteró de la verdad, que Tonkla le dijo que se había acostado con el policía y que había matado a su hermano, los ojos de Korn en ese momento. Luego agarra el arma y le apunta a Win, y Win termina disparando, apuntándole a Korn, pero al final Tonkla se interpone no para proteger a Korn, sino para proteger a Win, porque él trata de quitar el brazo de Korn para que no le dispare a Win. Sí fue eso, ¿verdad? Miren ese nivel de actuación. ¿Sí ven? Ya basta, ya no quiero llorar de nuevo. Pasó tanto en tan poco tiempo. Korn quiere dispararle a Win y por impedir eso es que Tonkla se mete, pero Win también, al tratar de defenderse y dispararle a Korn, le dispara a Tonkla, y luego fue todo un desastre. Tonkla termina muriendo y Korn, güey, ¿se imaginan el dolor que Korn debió haber sentido en ese momento? Al igual que para Tonkla, Korn era una de las pocas cosas que lo hacían feliz en la vida, o que lo hacían olvidar todo lo oscuro o lo malo que había pasado. Igual para Korn, me imagino yo, o sea, dejando de lado el asunto de su padre, o si él no estuviera, para Korn Tonkla lo era todo, a pesar de que yo sé que no lo cuidó bien en su momento, pero ya sabemos por qué situación. O sea, ¿me entienden? Después de que todo se fue al carajo, prácticamente él era lo único que le quedaba, y termina muriendo, y obviamente eso es lo que lo lleva a después quitarse la vida también. O sea, y luego la escena que tuvimos de ellos dos en la cama, y lo que hubiera sido si en ese momento Korn hubiera decidido realmente proteger esa relación, proteger lo bonito que tenía con Tonkla. Pero pues no se vio. ¡Ay, lloro de nuevo! Ya.
Fue demasiado trágico y emocional, ¿saben? Llegó a hacer mi corazón tristitas, pero ¿qué les digo? A la vez amo la complejidad que tuvo todo esto. Yo personalmente amo este tipo de tramas. Yo sé que a muchos no les gustó, o sea, 4 Minutes. He estado leyendo comentarios por ahí en TikTok de que les parece aburrido y así, pero pues a mí no, me encantó. O sea, les doy el 11, ¿qué les digo? También vi que habían personas que solo disfrutaban de la historia del trío amoroso entre Tom Claghorn y el Poli. Así que probablemente todas esas personas odiaron el final, posiblemente. No sé, es lo que deduzco, porque si no disfrutan nada más aparte de eso, pues obviamente no les va a gustar. Pero pues yo me siento satisfecha. Cada episodio fue un viaje emocionante. O sea, creo que es también porque muchas personas como que no entendieron la trama. O sea, sé que nosotros tampoco llegamos a entenderlo al 100%, pero teníamos teorías, teníamos una idea de lo que podía estar pasando. Poco a poco íbamos descubriendo ciertas cosas. Por ejemplo, me di cuenta que hasta el episodio pasado algunas personas aún no se habían dado cuenta del hecho de que la primera escena que veíamos antes de la intro era parte del futuro, o mejor dicho, no iba relacionado a la línea de tiempo que normalmente nos mostraban en todo el episodio. Entonces me imagino que algunas personas no llegaron a seguir el ritmo de la serie, por así decirlo. Entonces creo que también eso pudo haber influido. Pero como les digo, a mí sí me gustan este tipo de tramas que poco a poco te van soltando información, pero a la vez te confunden y te llevan a armar más teorías, y lo inesperado de todo eso es lo que a mí me atrapa personalmente. Además de eso, la maestría con la que arman todo, o sea, la manera en que vas conectando un hecho que ves en el episodio 7 con algo que pasó en el episodio 1 o 2, o sea, como todo va tomando sentido, por así decirlo. Poco a poco todo se va armando y de una manera tan exacta, perfecta, precisa, ¿me entienden? Sin ningún cabo suelto por ahí, o al menos eso creo. Si hay algún cabo suelto por ahí, pues me dicen, pero creo que todo está bastante bien armado, inteligentemente armado. O sea, siento que la escritora tiene que tener una brillantez increíble, un IQ altísimo para poder armar una trama como esta. Al final todo esto resultó estar pasando en las mentes de nuestros chicos y nada más, sin crear una línea de tiempo paralela o algo así, que fue inicialmente la teoría que teníamos. Fue lindo el ver la perspectiva de cada uno y ver cómo les gustaría que hubieran pasado las cosas, porque a la vez nos permitió explorar su psicología, la psicología de cada uno, nos permitió ver qué cosas les gustaría haber hecho de diferente manera, de qué cosas se arrepentían, y así como eso nos ayudó a nosotros para entenderlos como personajes, también los ayudó a ellos mismos, porque también les permitió analizar qué hicieron mal, qué errores cometieron, para así de alguna manera poder crecer y en esta nueva oportunidad que les da la vida, pues hacer las cosas de manera diferente. Como les dije, también amé el hecho de que a pesar de que todo fue bastante realista, a pesar de que nuestros personajes crecieron como personas, también tuvimos nuestra dosis de venganza bien merecida. O sea, el papá de Saifa terminó con daños cerebrales que lo van a hacer padecer durante el resto de su vida, así como él hizo padecer la vida de muchas personas, arruinó la vida de muchas personas debido a todas las acciones que cometió. Así que, ¿qué les digo? No se trata de que le hicieron otras personas a él, se trata de el daño que él mismo se hizo al hacer daño a otras personas, porque todo lo que le pasó es consecuencia de todas sus acciones, así que no podía quedarse sin un castigo. Y amé la manera tan inteligente en que todo eso también se desarrolló. El hecho de que Time lo haya hecho sin necesidad de matarlo, sin necesidad de haber roto su juramento. Así que me encantó, chicos. Yo amé todo de la serie. Me gustó el final personalmente. Obviamente fue un final agridulce. Ya veo venir que probablemente no fue del gusto de todos, pero pues qué les digo, personalmente me encantó. El hecho de que hayan metido la canción de Jeff, güey, no, fue un plus gigante, enorme, para romperme en 1000 pedacitos. O sea,
Pero bueno, nada chicos, la serie tiene un 11, es casi que perfecta, o sea, la actuación, la producción, la dirección, el arte que hubo en las tomas. Si se acuerdan, ¿no? La escena que les describí la escena pasada, o sea, el episodio pasado me pareció increíble. O sea, mis respetos realmente para la persona que dirigió todo esto artísticamente. Mis respetos para los actores que lograron hacer escenas de una calidad totalmente impresionante. Y finalmente a la escritora, obviamente. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio final, qué les pareció la serie en general. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. ¡Mua! Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.